Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esta es otra entrevista del Mal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo nos estás mirando porque está on demand en el canal de Desembarco. En el día de hoy les vamos a invitar a otra entrevista que va a pelear un poquitito, que va a tratar de preguntar cosas que no estén en la agenda cotidiana, que ya leemos en todos los medios, y ver si podemos sacar alguna idea nueva que nos haga mover un poco el cuádrulo en el día de hoy. En el día de hoy nos va a estar sentado en esta mesa de la entrevista del Mal Bruno Gemetti, economista, docente universitario, ex miembro del Instituto Cuesta Duarte y trabajador de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de nuestro país, y actualmente diputado por el Frente Amplio. Persona que dicen que está muy formada, persona que ha hablado muchas cosas que nadie se ha animado respecto a qué hacer con la economía. Se la preguntaremos hoy, a ver cuánto se animará a responder. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá y conversar un rato. Muchas gracias, muchas gracias. Bruno, primera cosa que te queríamos preguntar es, ¿cómo te presentarías? Si a la gente ahora que te está conociendo capaz que por primera vez por este video. Y bueno, en general digo que soy economista, que es mi formación académica, de la cual me siento orgulloso. Ahora en una función nueva, que creo que es importante, que es ser legislador, diputado por el Frente Amplio. Creo que es algo que hoy por hoy me define esta tarea que estoy desarrollando, porque además implicó tener que dejar las otras actividades donde me desenvolvía. Renuncié a mi cargo en la universidad y también en el Instituto Cuesta Duarte, que era de alguna manera incompatible con poder llevar adelante esta tarea en la que estoy de manera completa. Y bueno, básicamente eso. Soy un economista de izquierda que trata de analizar de manera crítica la realidad, un militante, me siento un militante que dedica muchas horas de su vida y de alguna manera busca la transformación social. Y bueno, hoy desde este rol particular, como seguramente en otro momento me toque estar en otro lugar de lucha. Muy bien. Hincha de qué cuadro, algo como más mundano y no tanto la transformación de la revolución. Sí. Soy Defensor Sporting y eso también me define bastante, porque hay cierto convencimiento ideológico ahí también, el tema de ser de un equipo que no es de los dos poderosos, siempre estar peleando la de atrás. Ahora en los últimos años bastante cotizando en baja, como quien dice, con el tema de lo traumático que fue el descenso incluso, pero bueno, muy convencido de ser de ese club que tiene algunos valores que comparto y que me parecen que son valiosos de cómo se maneja, y también la parte más de la épica, de haber sido el primer equipo sin ser Peñarol y Nacional que ganó un campeonato uruguayo, en fin, toda esa cuestión en medio de la dictadura, dando la vuelta olímpica para la izquierda. Eso creo que también me define un poco. Muy bien, le va a gustar esta parte a los hinchas de Defensor, porque lo defendió muy bien. Defendiste muy bien. Están todos tomados. Estoy acostumbrado, sí, siempre de ser minoría y tener que remarla y defenderla. ¿Todos los bolches están tan tomados con esto de la definición ideológica de los espacios donde están siempre? Y creo que nos define mucho de nuestra vida, la dedicamos y la encuadramos en base a eso, a la militancia, a tener determinadas convicciones y tratar de dejar el pellejo y el tiempo llevándolas adelante. Después obviamente que todos tenemos también nuestra vida personal, que tratamos de que sea compatible y coherente también con lo que predicamos de manera pública, digamos, y obviamente que eso también es parte de un todo. Pero sí, de alguna manera creo que esto de ser un militante nos define bastante y bueno, siempre tenemos el ejemplo de Ana, por ejemplo, de Ana Olivera, que es una compañera con la que pasamos muchas horas, y decimos, ¿cómo puede militar tanto? ¿Cómo puede a los 70 y pico de años estar en todos lados llevando adelante tareas, negociaciones, reuniones? Y bueno, ella es eso, es una militante full time, obviamente que tiene también su vida personal, su nieta, las cuestiones que también le motivan por otro lado, pero creo que es un ejemplo de alguien que, bueno, nació y para la militancia, iba a militar hasta el último día de su vida y bueno, un poco creo que todos estamos marcados con ese mismo molde, llamémosle. Está muy bien, está muy bien. O no, hay gente que te diría, señor,
vaya a vivir la vida, no tienen vida. ¿Tienen vida los comunistas? Buena parte de la vida es la militancia y también disfrutamos de otras cosas de la vida, sí. Capaz que es un poco el cassette, pero bueno, nos gusta ir al fútbol, como aquella frase que está en el carnet del partido de Arismendi, que hay que actualizarlo un poco porque habla de que a los comunistas nos gustan las mujeres, el vino, y etcétera. En realidad, desde el punto de vista de género, un poco complicada la frase, pero el concepto es que somos personas comunes y corrientes, más allá de que dediquemos muchas horas y mucha energía a la militancia política, pero tenemos nuestros hobbies, nuestros intereses por fuera de lo que es la militancia también, nuestro cuadro de fútbol, nuestras familias, y bueno, y tratamos de ser coherentes entre lo que predicamos en la militancia y en la vida pública, entre comillas, con lo que hacemos también entre casa y con los otros intereses que tenemos y cómo nos movemos en nuestra vida cotidiana, más allá de la militancia particularmente. Me gusta, yo socolaría, si haría un zócalo sería los bolches también son personas, ¿no? Sería como un buen zócalo en este momento del mundo en el cual son el enemigo número uno, discursivo de mucha gente. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es la perspectiva general de, bueno, también constituirse nuevamente como el enemigo que hay que destruir? Sí, está un poco eso de que viene de hace bastantes décadas, ¿no? De que cualquier cosa de izquierda a veces dice, bueno, los comunistas, cuando en realidad no necesariamente siempre es así. Sí hay una visión como bastante estigmatizante hacia los comunistas en particular. Y bueno, eso es algo que es peligroso desde el punto de vista democrático, porque si uno mira en Uruguay, el Partido Comunista, que tiene más de 100 años, siempre estuvo, digamos, adaptado a las reglas incluso de la democracia liberal, sobre la cual tenemos críticas, pero nunca planteamos, digamos, tenemos una teoría de la revolución que plantea la necesidad de la acumulación de fuerzas, la necesidad de que en Uruguay la vía más probable para la construcción del socialismo tiene que ver con la preservación de las instituciones democráticas, con acumular fuerza en el marco de las instituciones democráticas, e incluso tenemos la máxima prueba, o tiene el partido, la máxima prueba de ser defensor de la democracia, lo que ocurrió en la dictadura, ¿no? Que de alguna manera es bastante claro que los comunistas estuvimos en la primera línea de fuego en la defensa de la democracia, en la resistencia a la dictadura, que fue el mayor atropello del último siglo, y pagando un precio altísimo en materia de desaparecidos, de torturados, de exiliados, familias destrozadas, etcétera. Entonces creo que bueno, lo que hay que tratar de siempre estar sacando a la luz es esa historia, esas pruebas objetivas de que los comunistas estamos comprometidos con la democracia, y lo que queremos es profundizar la democracia y no ir a un sistema que no sea democrático, ni autoritario, ni nada por el estilo. Y obviamente que eso es difícil porque la clase dominante y a veces los medios de comunicación hegemónicos plantean, bueno, que el comunismo es partido único, el comunismo es un líder autoritario que se perpetúa 60 años, cosas por el estilo, cosas que pasaron en algunas experiencias concretas de construcción del socialismo, porque en realidad cuando hablamos de comunismo es una etapa mucho más adelante de lo que serían los procesos históricos, pero bueno, a veces todo eso se entrevera en la discusión, ahora en las redes sociales, que todo es más fácil meter una crítica violenta en 140 caracteres y de manera anónima, y tenemos que estar un poco resistiendo eso y todo el tiempo dando el debate en un contexto que es complejo porque, bueno, en toda América Latina esta ola anticomunista está presente, a veces con más virulencia, y bueno, es una lucha que tenemos que dar todos los días y mostrando eso, que los comunistas somos luchadores sociales, estamos en las organizaciones sociales, somos democráticos, hemos defendido la democracia siempre, y lo que queremos básicamente los comunistas uruguayos es vivir en un país que tenga más igualdad, más justicia social y ninguna cuestión extraña, ¿no? Bien, ya que lo trajiste vos, ¿no? Ese es el objetivo que se tiene de un país con mayor justicia social, más democrática. Una de las discusiones que estamos teniendo actualmente tiene que ver con el presupuesto nacional, que algo que me llamó la atención, no sé si a vos te generó también la misma sensación, es que no estuvo tanto en la agenda pública el presupuesto nacional. Hubo otras acciones como Cardama, lo que tuvo que ver con danza. ¿Por qué el presupuesto nacional no tomó la agenda pública en estos meses? Hubo conflicto en la educación y tampoco tuvo tanta relevancia, mucho menos para el gobierno.
Sí, yo creo que puede tener que ver con varias cuestiones. Una es que un poco por la composición del Parlamento y del gobierno, es un presupuesto que no se plantea quizá grandes transformaciones estructurales como se planteó, por ejemplo, el presupuesto del primer gobierno del Frente Amplio. Que tenía menos plata, ¿no? Sí, estábamos en un país que estaba creciendo, porque veníamos del rebote de la crisis del 2002, y había como mucho para hacer, ¿no? O sea, el Frente venía en el 2005 de una acumulación programática de varias décadas, de reformas que era necesario colocar, la reforma tributaria, la reforma de la salud, el tema del MIDES, las reformas a nivel de las relaciones laborales, que como que todo eso confluyó en un presupuesto quinquenal que daba lugar a toda esa agenda de reformas, y el Frente tenía mayoría parlamentaria, que eso también da el marco material, digamos, para la posibilidad de generar un presupuesto transformador y que sea la expresión nítida del programa del Frente Amplio. Yo creo que en este contexto teníamos una situación distinta, que era el Frente no podía aprobar el presupuesto solo con sus votos. Dato. Eso generó que fuera necesario una negociación con los otros partidos políticos para conseguir esos votos que faltaban, y de alguna manera eso hizo que el presupuesto tuviera que ser quizá más moderado de lo que a algunos nos hubiera gustado, porque se tuvieron que rebajar algunas expectativas para conseguir esos votos. Eso es uno de los casos, o de las razones quizá, que no generó tanto debate, que fue un presupuesto que tampoco generó una transformación radical respecto de lo que se venía. Había menos recursos en términos de que el déficit fiscal que nos heredó el gobierno anterior es muy alto, es más alto de lo que ellos mismos decían en febrero. O sea, ellos en febrero reportaban que el déficit de este año iba a ser del 3% y resultó que va a ser del 4,1% sin que el gobierno haya hecho nada, porque este año se transitó con el presupuesto anterior. Entonces eso generó que hubiera muy poco margen para satisfacer las exigencias del propio programa de gobierno y de las necesidades sociales que se han ido acumulando y que son legítimas. El caso de la educación es muy claro, pero también todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil, que necesita muchos más recursos y por un tiempo prolongado para poder atenderse ese problema. Y bueno, creo que la gran discusión del presupuesto terminó siendo una discusión bastante incómoda, que tiene que ver con las medidas tributarias, porque creo que la principal discusión era esta. Bueno, en un contexto de déficit fiscal tan alto, el gobierno o tiene que hacer un ajuste convencional, que es lo que hubiera hecho seguramente un gobierno de derecha, aumentar el IVA, bajar el gasto público social al barrer, o se encontraban algunas formas para evitar tener que hacer eso. Y fue lo que se hizo. Quizá de manera insuficiente o de manera tímida en algunos casos. Yo creo que los impuestos que se colocan o las medidas tributarias avanzan en materia de justicia tributaria porque las pagan las empresas transnacionales, los uruguayos que tienen patrimonios en el interior y en el exterior y generan ganancias con ese capital, y eso permite, bueno, generar un programa de convergencia fiscal a 5 años, o sea, bajar el déficit, para decirlo en plata, que es importante porque evita que tengas que pagar mayores intereses a futuro si tenés más déficit, y genera un remanente de 140 millones de dólares que se destinan básicamente a infancia, educación, lo cual es muy insuficiente para poder cumplir con esos objetivos. Pero bueno, la parte buena es esa, es que evitamos tener que hacer un recorte del gasto que hubiera sido una catástrofe en el marco de un gobierno del Frente Amplio, pero quizá era lo que en el marco fiscal que teníamos un gobierno más de centro o más de derecha hubiera hecho. Obviamente que nos deja con mucho gusto a poco, y capaz que esta es un poco la explicación de por qué no hubo movilización. Creo que mucha gente frente amplista que está en las organizaciones sociales o que está en los comités de base entendió que el contexto era difícil y quizá por eso no presionó tanto como para que el presupuesto fuera un momento de gran incendio social, pero al mismo tiempo, obviamente que lo que te deja es un saldo de que con este presupuesto no alcanza. O sea, es un presupuesto que no podemos decir, bueno, el presupuesto lo votamos, como es quinquenal, nos resolvió los 5 años y después vamos más o menos con el piloto automático ajustando un poquito acá o allá. Creo que deja abierto un escenario donde la rendición de cuentas del año que viene va a ser importante, donde la rendición de cuentas del 2027 va a ser importante, porque va a ser necesario ahí realmente dar un debate de cómo incrementamos los recursos para
aproximarnos más al tema del 6+1 y para generar políticas que reduzcan mucho más sustantivamente la pobreza infantil. Yo creo que uno lo mira por un lado y dice, bueno, más de la mitad de lo que va de los aumentos del presupuesto van para infancia y para la educación. Ahora, cuando uno mira el número es muy poco. Es re poco. Con eso no va a alcanzar ni cerca para mover la aguja en materia de pobreza infantil. Y creo que eso va a ser materia de discusión a partir del año que viene. Y en esto se le va la vida al Frente Amplio y a la izquierda en lograr esos objetivos. No es una cuestión de solamente lo planteamos los comunistas o cosas por el estilo, sino que realmente el Frente Amplio necesita tener un gobierno que mueva la aguja en estos objetivos, incluso para ser opción de gobierno nuevamente en el 2029 y seguir generando cambios sustantivos para las grandes mayorías, ¿no? Creo que es un poco esa la cuestión. Muy bien, Bruno. Si vos estás también medio restringido por tu presupuesto mensual porque el salario no te alcanza, UTE te quiere ayudar. Porque UTE, a través de su plan redondo, recibía hasta 2.500 pesos en bonificación en la factura por la compra de electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Informate más en ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Estratégico. Lo que yo escucho, puedo entender, lo que me llama la atención de alguna de las acciones políticas que se han llevado adelante es, entiendo la restricción parlamentaria más que la restricción económica. La pregunta es por qué no se utilizó a la gente en la calle, por qué no se movilizó el Frente Amplio para también generar las condiciones políticas para poder ampliar ese pequeño número de 140 millones de dólares. Sí, yo creo que es algo que hubiera sido positivo, pero bueno, también el gobierno quizá ahí, más a nivel del Poder Ejecutivo, tuvo una impronta más moderada o conservadora, de decir, bueno, tenemos que pasar el presupuesto como sea, el presupuesto es y tenemos que tener los 50 votos y quizá la prioridad está por ahí. Y bueno, una vez pasado el presupuesto, yo creo que la dinámica parlamentaria probablemente cambie y ahí va a ser más necesario, incluso para sacar adelante leyes, el empuje desde afuera, que yo creo que es importante siempre. Y quizá ese escenario, si se hubiera planteado así, hubiera quizá terminado con un presupuesto incluso mejor. Pero bueno, es algo que creo que también por la propia composición interna del Poder Ejecutivo y los objetivos que se trazaron y ese contexto complejo, tanto en lo fiscal como en lo parlamentario, priorizaron esa idea de, bueno, sacar esto aunque no fuera lo que asegura el cumplimiento del programa o lo mejor. Y bueno, si a la gente no le entusiasmaba mucho, bueno, como que no se veía tanto como un déficit. Pero bueno, creo que eso es algo que hay que revertir. Creo que tenemos que ir a un gobierno que se proponga, por ejemplo, sacar adelante medidas legislativas, no tanto por las negociaciones parlamentarias o por la habilidad de los parlamentarios para convencer al voto 50, sino porque venga con un empuje mayor de afuera. Esa es una de las cosas que nosotros como Bancada 1001 tenemos planteado para 2026, por ejemplo, con mucha fuerza, todo lo que es la agenda en materia de temas laborales, que es algo que está un poco en el ADN de nuestra bancada. Y bueno, viene de toda una serie de reuniones que tuvimos con sindicatos durante la campaña electoral, que nos marcaron una serie de planteos que podrían constituir una especie de segunda ola de reformas laborales en Uruguay, porque hubo una que ya fue en los primeros gobiernos del Frente Amplio, y creo que es algo a plantearse. Bueno, esas reformas laborales seguramente a sectores aparte de los sectores empresariales no le resulte muy simpática y va a tener resistencia a nivel parlamentario. Obviamente que parte de nuestro rol como parlamentario va a ser tratar de convencer a los legisladores de los otros partidos políticos, pero se va a necesitar mucho más el empuje de afuera, y lo mismo, por ejemplo, para el tema del 1% que está planteado ahora, ¿no? Ese es un punto importante. En este estudio también se iniciaron algunas cositas respecto a eso. Tuvimos a Mauricio planteando y se le hizo viral su reel hablando por primera vez de que el Uruguay era desigual. A mí lo que me queda de esto es la acción política que también inhabilitó quizás el poder disputar cosas. Yo lo que no... Vos lo traías y le hice la misma pregunta a Constanza la entrevista pasada, que es un parlamentario, ¿dónde está? ¿En la fuerza política o en el gobierno?
Porque ahí, ¿dónde queda? Porque si decían que son del gobierno, ¿dónde queda la fuerza política que es la que constituyó que se llegara a esa bancada? Esa separación puede ser peligrosa. ¿Cómo se traduce? ¿Vos sos fuerza política? ¿Sos gobierno? ¿Sos ambos? Sí, está muy buena la pregunta y creo que puede haber distintas miradas que planteen algún matiz, pero yo creo que el rol del parlamentario, del legislador, es los dos lados, claramente. Incluso te diría más que esos dos lados, porque también tiene que estar en alguna medida pegado a las organizaciones sociales. Si bien no puede formar parte, no puede representar al mismo tiempo a un sector político en el Parlamento y representar a una organización social, tenemos que estar cerca de allí y permanentemente dialogando con sus demandas y con sus planteos. Obviamente en el Frente Amplio tenemos que estar, no podemos los legisladores electos por el Frente Amplio decir, bueno, ahora somos gobierno, estamos en el Parlamento y el Frente Amplio que lo dirijan otro o que militen otro. Bueno, pero la señal que da el presidente de la República cuando hace esa separación es, está el Frente Amplio, está el gobierno, son cosas distintas. Y la pregunta es, ¿qué tan distintos son? Porque estábamos hablando de un presupuesto restrictivo que además desde el Ejecutivo se orienta a la no movilización, se orienta a conseguir el voto 50 y no la ampliación del presupuesto. ¿Cuánto, en realidad, en esto que vos planteabas, ¿no? Para futuro, para la construcción de las cosas? ¿Cuándo empieza la osadía? Sí. ¿Cuándo va a suceder? Sí. No lo estoy entendiendo, porque creo que la orientación política está dando otras señales, con otros errores también, por lo menos para muchos militantes de izquierda, vinculados a otros temas, pero en particular respecto al presupuesto es como raro. Yo creo que es cierto que fuerza política y gobierno no son lo mismo, eso creo que es algo que es objetivo si se quiere. Lo que sí siempre está en discusión es qué rol tiene la fuerza política hacia el gobierno y en general. Hicieron un congreso de autocrítica para eso. Yo creo que a veces está esta idea de, bueno, que la fuerza política cuando encabeza el gobierno ese partido o esa coalición, como en este caso, el rol que tiene es difundir los logros del gobierno y ser una especie de polea de transmisión de lo positivo. Yo ahí tengo una discrepancia. Yo creo que eso es parte del rol, pero también el rol es dialogar permanentemente con el gobierno y, no digo marcar el rumbo, pero sí sugerir, hacer planteos que después los compañeros que están tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo puedan tomar. Y creo que eso es importante, más allá de que los roles son distintos, pero creo que los parlamentarios somos los que más podemos jugar ese rol, porque quizás los compañeros que están a cargo de un ministerio o de una dirección general en el Poder Ejecutivo y están como adscriptos más a un tema específico, llevando adelante una tarea ejecutiva, y capaz que es más difícil pedirle que además vayan a su comité de base, al Frente Amplio. Ahora, los legisladores lo tenemos que hacer, no es solo que podemos hacerlo, es la tarea. Tenemos que estar en los comités de base, tenemos que estar en los organismos del Frente Amplio y tenemos que ser al mismo tiempo Frente Amplio y gobierno y bancada de gobierno. Y creo que en esa impronta, es decir, no solamente para ir al comité de base para discutir cómo defendemos al gobierno en la feria o en un acto, sino también de construcción política permanente que también ayude a orientar el gobierno en una dirección que es la del programa, en definitiva, que eso lo tenemos ya resuelto con bastante claridad. Me llama la atención, y dijiste una palabra que me parece que es interesante interpelar, conociendo también la estructura del Frente Amplio. Vos decís, el Frente Amplio sugiere, orienta. ¿El Frente Amplio no mandata en algunos temas? Yo creo que el programa es el mandato que tienen todos los gobernantes para los 5 años. Es cierto que el programa en muchos aspectos tiene definiciones genéricas que después cada uno en cada lugar en el que está puede interpretar distinto cómo se cumple. Nosotros fuimos bastante explícitos en colocar algunas cifras y algunas metas en algunas áreas que se entendía que políticamente eran clave, y eso hay que seguirlo empujando, y es algo que... Hay 3 cifras en el programa de Frente Amplio. El 6+1, está la duplicación del presupuesto en vivienda, y está lo de ACE, que era mejoramiento de las cápitas y mejoramiento de la salud pública. Y también concepto. Se habla de la necesidad de la reducción sustantiva de la pobreza infantil, que si bien no es una cifra, queda muy claro que es una orientación prioritaria. Pero bueno, el programa es el mandato que tienen todos los gobernantes, tanto a nivel legislativo como a nivel del Poder Ejecutivo. Eso después tuvo una bajada en las prioridades de gobierno, que puede ser de materia de debate, que puede haber tenido algunas cuestiones que
que estaban en las bases programáticas, que ahí no se recogieron porque se entendió que no había condiciones para cumplirlas, pero creo que el deber de todos los Frente Amplistas es defender esa orientación que votamos en el Congreso Tabaré Vázquez 2023, que es el programa para el gobierno. Si bien está esto de que cuando los Frente Amplistas redactamos las bases programáticas, lo pensamos a más largo plazo, que algunos compañeros han planteado eso. Eso es cierto, hay objetivos que están planteados y no necesariamente se cumplen los 5 años porque son objetivos mucho más genéricos, pero también es cierto que las bases programáticas son para el quinquenio, claro. Con lo cual no podemos decir, bueno, no, esto recién lo vamos a empezar a cumplir en el gobierno que viene. No, hay que buscar las formas de en este periodo encaminar las orientaciones que están allí en el programa, y esa es un poco la construcción que tenemos que ir llevando adelante todos, fuerza política, los compañeros que están en las tareas de gobierno y obviamente viendo a las organizaciones sociales, es una visión política como aliados en la construcción de las transformaciones, no como un palo en la rueda o como alguien que molesta o nos critica y nos complica, sino como alguien que empuja en la misma dirección, parte del famoso bloque de los cambios, el bloque histórico, también forman parte de el campo popular y particularmente los que están organizados en las organizaciones sociales históricas y en las nuevas también, pero que tienen una perspectiva, general de justicia social y de transformación. Sí, entiendo, me parece bien, puedo llegar a entender la explicación. Lo que pasa es, te juntás, escribís un programa, se lo prometes a la gente. Haces que toda tu estructura salga a defender eso con todas las herramientas que tenga. Y después llega y hay algo que, porque hubo un congreso de autocrítica del Frente Amplio en el cual se dice que una separación de sus bases, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? Cuando después la explicación es, tengo un déficit fiscal que siempre es prioridad en este país. Lo demás no es prioridad tanto nunca como el déficit fiscal, eso no lo logro entender. ¿Por qué no se puede tener un poco más de déficit apuntando que la gente morfe capaz que un rato? ¿Por qué siempre se discute? Ahí apelo a tu economista. ¿Hay economía que no sea política? ¿Por qué se sigue tomando esto como leyes? No lo logro entender. Sí, yo soy de los que cree que no hay economía que no sea política. Nunca es una ciencia neutral o despojada, digamos, de una visión conceptual que siempre está por detrás, ¿no? Venden siempre eso. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, el tema del déficit fiscal, si uno no lo disminuye cuando está en niveles altos, el riesgo que corre es que eso genere mayores intereses de deuda futuro que se tienen que pagar en definitiva. Sí, si hay una sequía también vas a generar más deuda futuro. Yo lo que sí creo es que no se puede poner como una especie de cuestión que enmarca la discusión y no se puede discutir. Yo creo que una cosa que se podría discutir es, bajar el déficit no es solamente por la vía de la disminución del gasto, sino que puede ser por la vía del incremento de los recursos, y ahí entra la discusión de los tributos y de cómo recaudar. Y ahí un liberal te diría, no, la mejor forma de recaudar es por la vía del IVA, y si es un liberal medio de izquierda te va a decir, recaudemos por la vía de impuestos indirectos, que son los más eficientes, y después gastemos más hacia los más vulnerables. Y alguien que no es un liberal de izquierda, es alguien más desarrollista o alguien marxista, te diría, no, en realidad se puede, en la propia forma de recaudar, mejorar la desigualdad sin que eso genere un descalabro económico. Entonces, ahí entran los instrumentos tributarios más progresivos, como pueden ser los impuestos al patrimonio, los impuestos a las altas rentas, etcétera, etcétera. Y eso es político, o sea, tiene un costado económico y tiene un costado político. Y creo que lo que hay que hacer es no caer en estas cuestiones a veces no, esto no se discute. Que hay que bajar el déficit a tanto, es algo que viene dado y no se discute. Capaz que se puede discutir si hay que bajarlo al 0 o hay que bajarlo al 2%, claro. y en eso siempre hay discusión. Pero se pone como, sí, pero siempre se pone como, esto es el supuesto, de acá nos paramos para hacer todo el análisis posterior. Sí, yo eso no lo comparto. O sea, creo que todas las variables se tienen que poner en juego y poner dentro de la discusión. A veces se dice, en Uruguay tenemos metas de déficit fiscal, metas de inflación, y capaz que tendríamos que tener una meta de índice de Gini, que es el índice de desigualdad, o una meta de pobreza infantil. Es decir, en estos 5 años... ¿Lo vas a proponer por ley? En estos 5 años nos tenemos que proponer bajar la pobreza infantil a la mitad y que esa meta sea tan relevante como las metas de
de los índices macroeconómicos convencionales. Lo que no hay que hacer es hacer como que no existen, o sea, decir, bueno, el déficit no importa, gastamos más y bueno, y después vemos, ¿no? O sea, creo que hay que articular políticamente y con criterio riguroso todas las cuestiones, pero en el fondo siempre está la discusión política y las prioridades, y siempre a mí me queda, obviamente, después de haber votado este presupuesto, me queda la sensación de si no hubiéramos podido ir un poco más allá, que creo que sí, y bueno, y creo que también tenemos que ser conscientes de que quedan 4 años, ¿no? El presupuesto no resuelve o no finaliza la discusión y la construcción de alternativas políticas y de políticas de gobierno de los 5 años. Creo que eso es clave, y más en este quinquenio, donde claramente el presupuesto era en un contexto que no era el mejor, y que eso genera que la discusión siga y sean las rendiciones de cuentas, y también en otras iniciativas y mojones que tengamos en el quinquenio, que van a ser bien importantes. Sí, a mí me agoto ya de pensar los conflictos que vamos a tener el año que viene, el otro. Nos obligan a salir a marchar, maldita sea, por no... harto. Planteaste que un economista de izquierda haría impuestos progresivos, otros indirectos. Esto de que el déficit se hace con crecimiento, se soluciona con crecimiento, ¿en qué teoría política está? Y bueno, en realidad tiene un costado que podríamos llamar de lo que es el neoinstitucionalismo en economía, perdón por la... Sí, muy bien la referencia. No quiero parecer como que estoy en una clase, pero que es como la versión más lúcida y más actual de la visión histórica del sistema, llamémosle, del liberalismo económico, que lo que plantea es, bueno, hay que generar las mejores reglas de juego en la economía, para que eso son las instituciones, por eso lo del neoinstitucionalismo, para que eso sea proclive al crecimiento, y después el crecimiento genera más recaudación, y después esa recaudación el Estado la puede distribuir en un gobierno de izquierda de la forma más progresista y pensando en los más vulnerables posibles, llamémosle. Esa sería como la visión de que el crecimiento es lo que más te resuelve todo. Yo tengo la visión de que el crecimiento económico es importante. Si me dicen, bueno, ¿querés que haya crecimiento económico o que no haya? Bueno, prefiero que haya, pero tampoco me adscribo a la idea de que el crecimiento es lo que va a resolver todos los temas. También se puede ver de otro modo, decir, bueno, ¿y si no crecemos qué? Exacto. En estos 5 años no podemos resolver nada. Bueno, creo que no, que se pueden resolver cosas aún sin crecimiento. Y creo que hay que discutir principalmente en base a otra lógica, a la lógica más del desarrollo que del crecimiento. Que el desarrollo no solo entendido como crecimiento y distribución, sino como qué tipo de crecimiento. Si un crecimiento como el que ha tenido Uruguay históricamente, basado en las exportaciones, en los commodities, en que el mercado asigna, o un desarrollo más en la lógica de el Estado, junto con la sociedad, porque tiene que ser participativo, orienta qué sectores de la economía hay que priorizar, a cuáles hay que darle subsidios, incentivos para que crezcan, cómo se articulan el tejido productivo, qué rol tienen las empresas públicas, que hablaba hace un rato, en esa cuestión de... Y eso está planteado en el programa del Frente. El programa del Frente tiene un párrafo muy claro que habla de la necesidad de que el país tenga una estrategia nacional de desarrollo. Y es eso, es decir, bueno, no apostamos solamente a que vengan las inversiones y generen crecimiento, sino que nos proponemos, entre comillas, dirigir la economía, dirigir hacia dónde van esas inversiones, que no quiere decir estatizar todo. Y ¿Querés que seamos China? Ni quiere decir tener un plan desde el centro, como era en la Unión Soviética, que decía, bueno, todo está digitado hacia dónde va. Una planificación más indicativa, con algunas cuestiones que se tienen que aprender de modelos que hay en el mundo, como el caso de China es muy claro. O sea, es un modelo que tiene un rol del Estado muy fuerte, una planificación central, pero no a la vieja usanza, y con un rol estratégico de las empresas públicas, pero estimulando al mismo tiempo la iniciativa privada en determinados sectores, con determinadas lógicas. Pero lo mismo podríamos decir de países capitalistas desarrollados que tienen mecanismos de planificación participativa, mecanismos de fondos de desarrollo, por ejemplo. Y bueno, todo eso me parece que tiene que ser parte de lo que llevamos adelante. No decir, bueno, el crecimiento nos va a resolver todo. Creo que obviamente el crecimiento es importante
en un país como Uruguay, donde llevamos 10 años sin crecer, pero tampoco hay que idealizar el tema del crecimiento. También incluso pensando a nivel internacional, ¿no? A nivel de qué mundo estamos creando. O sea, si vamos a una lógica donde todos competimos a ver quién crece más, el mundo se termina rapidísimo, porque no se resiste. Porque se acaba el planeta. Claro, no se resiste que la India, que China, que todos los países más poblados crezcan a tasas como han venido creciendo, y quizá tenemos que discutir mucho más la calidad del crecimiento, y acá está la idea del desarrollo, y cómo se distribuye. Sobre todo eso es bien importante, y creo que en Uruguay es una discusión que está bueno dar, ¿no? No solamente quedarnos, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Y el 100% de la discusión es allí, sino, bueno, ¿qué crecimiento queremos? Y cómo distribuimos lo que ya tenemos, ¿no? ¿Cómo distribuimos? Esa es una de las preguntas que vamos a estar resolviendo. Pero antes, si vos tampoco creció tu salario, UTE te puede ayudar, porque con el plan redondo de UTE recibí hasta 2.500 pesos de bonificación en tu próxima factura si compras electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Informate más en ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en UTE. Gracias, UTE. Y además, si te ahorraste los 2.500 pesos que te dio UTE y tenés ganas de aportar un proyecto colaborativo, un proyecto así como de muchas personas que no tenemos dinero y que estamos entregando horas a este sueño de tener un medio que no apaga las mismas preguntas de siempre en todos lados, podés aportar a Desembarco a través del QR que aparece en pantalla, acá. Tiki, tiki, tiki. Lo escañás, un toque, puki. Podés hacer un aporte por única vez, mensual. Podés ver. Y si no podés, porque no te da la plata, o porque no te compraste un electrodoméstico eficiente de UTE, también lo que puedes hacer es seguirnos. Nos puedes seguir en las diferentes redes, le puedes poner me gusta al video, lo puedes compartir con un amigo. Queremos activar el algoritmo real, que es tu vida, tus afectos, y la gente confía si se lo manda un amigo. Así que si te parecemos que somos lindos, bellos, encantadores y que tenemos un pelazo, compartírselo a tus amigos para que también conozcan lo que es nuestro proyecto. Seguimos con Bruno, economista, diputado del Frente Amplio, y estuvimos discutiendo, bueno, las miradas, diferencias de cómo abordar los presupuestos, de dónde conseguir plata, diferentes perspectivas teóricas. Dijo que toda economía es política, esto para que la gente piense que es una ciencia dura, pues no, mi ciela. Y estuvimos hablando de, bueno, cómo se tendría que orientar todo lo que tiene que ver con la distribución. Y es una discusión que está pasando ahora de una forma muy linda, a mi entender, que es que en un 1 de mayo se paró la clase obrera y dijo, vamos a sacarlo a los ricos, ya fue. Y igual, muy a la uruguaya le dijo, le vamos a sacar el 1%, ¿no? Como impuesto. El Partido Comunista lo ha también salido a respaldar, junto con el Partido Socialista y otros actores. También la amplitud casi que total del movimiento social de este país está respaldando esta propuesta, más no el gobierno, que es en realidad el Ejecutivo, que ahí es algo interesante. Nosotros nos parece que es importante ver esta discusión. Si tuvieras que decirme por qué está bien, por qué sirve y es mejor el 1%, ¿cómo me lo definirías? Bueno, está bien porque es justo. También es una propuesta que es moderada y no genera ningún tipo de... No puede ser un argumento que va a generar un descalabro económico, una propuesta tan moderada. Y sobre todo está bien porque es justo. O sea, es algo de sensibilidad y sentido común, decir, bueno, si tenemos un 30% de pobreza infantil en un país que produce alimentos para decenas de millones de personas y que tiene un PBI per cápita bastante alto en el contexto regional, tener un 30% de pobreza infantil, y al mismo tiempo tenemos un 1% que concentra el 40% de la riqueza, bueno, y el presupuesto fue bastante claro que faltaba plata para atender de manera lo suficientemente contundente el tema de la pobreza infantil. Bueno, una opción que quizá no es la única medida, seguramente no lo sea, pero una opción que está sobre la mesa es que ese sector más rico, que que tiene un patrimonio por encima del $1.000.000 como persona física, o sea, no necesita seguramente ese dinero para vivir, aporte un 1%, que incluso hay distintos diseños de tasas que puede terminar siendo que sea menos del 1%, aporte para este objetivo, que es un objetivo país, que es un objetivo estratégico, que es un objetivo justo y que es estratégico también para el desarrollo, porque
Incluso desde un punto de vista bastante economicista, de si queremos que Uruguay crezca a futuro. Bueno, ¿quiénes van a ser los trabajadores que van a producir bienes y servicios dentro de 20 años? Los niños de ahora, y si están en la pobreza extrema, están con privaciones, no van a poder ser buenos trabajadores. Incluso pensado de una forma muy economicista, es una propuesta que es razonable. Está bien. ¿Cuál era la segunda? ¿Sirve? Sirve. Bueno, sirve desde todo punto de vista. Le sirve a los sectores que hoy están en la pobreza, que recibirían nuevas políticas sociales financiadas con este tributo, que no serían solo transferencias monetarias. Ahí hay toda una discusión pendiente de cuáles serían los instrumentos. Claramente hay una parte que es transferencias monetarias, que en Uruguay son muy bajas, a pesar de que a veces se dice que son muy altas, pero todos eso es falso. En Uruguay, todos planeros. Y también otras medidas de tipo de vivienda, trabajo, cuidados, que hacen a una integralidad de políticas sociales, pero que también cuesta mucha plata. Y para que sirvan, se tienen que hacer durante bastante tiempo. O sea, no alcanza con una medida puntual que la resolvemos por allí en una rendición de cuentas y ya está. O sea, requiere un plan, podríamos decir un plan nacional de erradicación de la pobreza infantil, y eso necesita recursos, y este tributo se plantea mover la aguja en ese sentido. Y también sirve, uno podría decir, a los sectores de mayores ingresos les sirve, porque vivir en una sociedad que elimina la pobreza o que tiende a eliminar la pobreza, que se integra más, que genera más cohesión social, también les sirve a los que tienen plata, porque quizá esto mejore en términos de inseguridad, esto mejore en términos de convivencia, y los tipos que hoy tienen mucha plata pero tienen que vivir enrejados porque la sociedad está complicada desde el punto de vista de la criminalidad, y bueno, todo el mundo sabe que la criminalidad es alta en las sociedades que tienen mayores niveles de pobreza y mayores niveles de fragmentación social. Entonces, ¿estás diciendo que los pobres son criminales? No, digo que las sociedades donde hay más pobreza son las que tienen mayores problemas de convivencia, que en realidad las que hay más desigualdad son las que tienen, donde hay ricos y pobres a mucha distancia. Bueno, naturalmente que las personas que están en situación de pobreza y aspiran a estar mejor, ven que hay ricos que tienen niveles obscenos a veces de acumulación, y eso genera problemas de ese tipo, y a lo que voy es que reduciendo esas brechas sociales incluso se puede mejorar en cuestiones que le terminan sirviendo a los que hoy están en la cúspide de la pirámide. Y el tercer punto era, está bien, es justo y... No, está bien, sirve. ¿Y es mejor? Y obviamente que es mejor que lo que tenemos ahora. Creo que va en la línea de lo que decía antes, ¿no? Es mejor que lo que tenemos ahora, hace que el sistema tributario sea más justo, aunque el propio PICNT, cuando hace la propuesta del 1%, lo que dice es, después hay que discutir una reforma integral del sistema tributario, porque ahí tenés todo el tema de las exoneraciones fiscales, ahí tenés todo el tema del IVA. ¿Me estás diciendo que van a subir más impuestos? Bueno, hay que subírselos a alguien para poder bajárselos a otros, seguramente. Y bueno, ahí está, por ejemplo, toda la discusión del IVA. Un poco lo que del IVA personalizado. Eso sí, del IVA personalizado, del IVA a los productos de primera necesidad. Ahí el programa del Frente orienta en esa dirección. Un poco el concepto es, no tiene sentido que los más ricos paguen el mismo IVA que el que paga el que está en el último decil de ingresos, y que eso también se pueda regular por la vía de una reforma en el IVA y por los diferenciales de tasas, pero también el tema de las exoneraciones fiscales, el tema de los impuestos a la renta de capital. En Uruguay tenemos una reforma que fue muy buena, pero que ya va a cumplir 20 años el año que viene, o sea, y la economía cambió mucho, la disponibilidad de información sobre los temas tributarios cambió mucho. Esto Mauricio lo trabaja, lo dice siempre, dice, no es lo mismo lo que sabíamos hace 5 o 10 años en materia de cuánta riqueza tenían acumulada los sectores más ricos en cuentas bancarias que lo que sabemos ahora. Hay mecanismos de intercambio tributario entre los países que hace 2, 3, 4, 5 años no existían. Entonces eso abre la chance de mejorar en términos de justicia tributaria. Ir a buscarlos. Haciendo el sistema más eficiente y más justo. Porque tampoco se trata de decir, bueno, justicia tributaria, pero descalabramos la economía. Creo que el PICNT incluso ha sido extra cuidadoso con eso, porque plantea una propuesta que es súper moderada, es la tasa más baja
que se te puede ocurrir es 1%, porque menos de eso no yo creo que es como muy lindo eso, porque además de que queda muy lindo, tipo, cobrarle el 1% al 1%, te cierra muy bien el marketing. Es esto de, no me puedes decir que es un tipo osado, ¿no? Claro, es el número natural más chico. Bastante tibio el PCNT en la propuesta. El número natural más chico conocido por el hombre es 1. Es 1. Podría haber dicho, bueno, una tasa de 0, algo, pero bueno. Podría haber tirado un 5 para negociar un 3. Sí. ¿No? Y aparte creo que, sin exagerar, es una propuesta que debe ser en la historia del país de las que tiene más respaldo académico. Sí. Debe ser de las propuestas de política pública en la historia del país que tiene mayor espalda ya en su propia formulación. Tenés al grado 5 de Economía y Finanzas Públicas, al grado 5 de Derecho Financiero, al grado 5 de Economía de la Desigualdad. Gente que tiene doctorado y está en la frontera del conocimiento en trabajar estos temas. Entonces creo que por el lado de la seriedad técnica de la propuesta se hizo un proceso bien interesante que fue, bueno, ya a partir de un análisis técnico. Del PIT-CNT económico. Es algo así, sí, es algo bastante similar al GACH en economía, particularmente en los temas tributarios y de desigualdad. Quizá en materias de macroeconomía, finanzas, hay otra gente que sabe mucho, pero en estos temas seguro que no hay más gente en este país que sepa lo que saben estos 7, 8 hombres y mujeres que integraron esa comisión consultiva, y eso creo que le da una base a la propuesta muy importante. También tiene el respaldo de la organización social más importante de este país, como dijiste vos, que la lanzó el 1 de mayo, después convocó a la comisión. Eso le da una fuerza muy importante. Creo que habla muy bien del PIT-CNT, que no solamente esté preocupado por el salario y el empleo, sino que también se preocupe por... Es cierto que la mayoría de los pobres son hijos de trabajadores, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, el PIT-CNT representa a los trabajadores formales, es recorpo, claro, a los que no están tan mal, y en realidad acá se está poniendo al hombro a los que están más abajo de la sociedad, y creo que eso es algo que pone muy en valor lo que es el movimiento sindical de este país, que no es corporativo, que tiene una visión estratégica que engloba a todos los sectores populares y no solo a los trabajadores asalariados formales, que es lo que estrictamente representa el PIT-CNT como institución, llamémosle. Y creo que eso es muy bueno, y me parece que también está bueno que no se haya colocado esto como algo que se tenía que resolver este año en el marco del presupuesto o se moría. No, se planteó ahora, se va a discutir el año que viene en asambleas que el PIT-CNT va a generar durante buena parte del año. Va a haber reuniones con referentes políticos, con organizaciones, con los partidos con representación parlamentaria, con todo el mundo. Se abrió el debate, podríamos decir. Exacto, para meter este tema, ya se metió en agenda. Creo que es muy valioso que podamos estar discutiendo de impuestos cuando muchas veces es como un tema tabú, que nadie quiere discutir porque te saca votos. Y bueno, Los buenos no discutieron en campaña, capaz. Claro, bueno, pero incluso yo creo que en campaña, cuando se discute en buenos términos... sí, pero enchastra un poquitito ahí el debate. Sí. Igual me encantaría que en una campaña electoral discutamos. En el 2005 ganamos con Tabaré diciendo que pague más el que tiene más, ganamos con mayoría parlamentaria y en primera vuelta. Bien. Igual te tengo una para devolver porque esto no te lo voy a dejar pasar. Pero antes a vos te recomiendo que con el nuevo plan redondo de UTE recibí 2.500 pesos de bonificación en tu factura por la compra de electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Informate más en ute.com.uy. Das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo, porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Y gracias, UTE. Y si podés aportar un poco de plata también para este proyecto colaborativo, cooperativo, y que nos estamos literalmente sosteniendo gracias a la entrega de horas y también a que ustedes aportan y nos permiten que podamos alquilar el estudio y estas cosas. Pero si querés que nosotros expandamos y tengamos más programas, más ideas, más debates, más gente bella que venga a estos estudios, lo puedes hacer a través del QR. Sí, acá. Lo escaneás y listo. Podés aportar 100 pesitos, menos un fernet. Entonces, dale, ayúdame, loco, aportame. Te lo agradezco. Bruno, volvemos después de loco, aportame. Hola, señor diputado. Volvemos a esta entrevista. Bruno, nos decías que el 1% está bien, sirve y es mejor. ¿Por qué el gobierno del Frente Amplio no? No, yo creo que el gobierno... Dijo que no, lo dijo incluso Valcorba después del Paraninfo, le dijo no está en el plan del gobierno.
Y Valcorba dijo que se está en proceso de aprobación del presupuesto, que las ideas tributarias que tiene el gobierno están plasmadas allí, pero no hubo una especie de portazo de decir, bueno, esto no se discute, cállense la boca por favor. Creo que el propio Odone en su momento, cuando ha planteado que los gobiernos no se pueden amputar ningún instrumento porque la realidad es cambiante, Odone es una persona muy inteligente, que está que conoce mucho la realidad económica y la ha estudiado mucho desde el punto de vista académico, como analista, como consultor. Y bueno, creo que en ese sentido el gobierno se va a amputar ningún instrumento, por más que a priori quizá la mayoría del equipo económico no esté de acuerdo con la idea de gravar al patrimonio, porque está toda esa discusión de si es doble tributación cuando grabas a la renta y al patrimonio. No es lo que están diciendo públicamente. Pero lo que están diciendo es que se pueden ir las inversiones. Lo mismo que está diciendo la derecha de este país. Sí, pero la base es que se le estaría grabando el patrimonio y que a ellos les parece que está mal porque ya se les graba la renta. Y bueno. Pero está mal. O sea, pero ¿por qué porque a mí lo que me enoja es, puedo entender ahí, mirá, ya le sacamos por la renta, ahora capaz que es un montón de patrimonio, mirá que tengo 30% de los niños. O sea, pero ahí es... por eso yo creo que sí hay que grabar, que hay que grabar al patrimonio y también a la renta, porque son niveles de desigualdad tan grandes que los que genera la economía de mercado, que eso es pertinente cuando te permite solucionar objetivos. Aparte... ¿Van a plantear una reforma tributaria desde la bancada del Frente Amplio? Lo que pasa es que las reformas tributarias en general se articulan de manera completa desde el Poder Ejecutivo. Sí. Es muy difícil desde una bancada generar una iniciativa global de reforma tributaria. Pero son el mismo gobierno, el gobierno y también son la bancada y también son la fuerza política. ¿Por qué no articulan la linterna para que eso suceda? Yo lo que creo que tenemos que hacer como bancada, por ejemplo, es fomentar la discusión, fomentar el debate. Después, ¿quién presenta la reforma? Si es el gobierno. Siento que me está respondiendo lo mismo que me dice el gobierno vamos al diálogo social y veremos si te jubilarás a los 60. Entonces, esto de abramos la discusión, el PIT-CNT plantea hablar la discusión. Pero yo no siento o no veo ningún actor más que el PIT-CNT, que también se está planteando lo estamos debatiendo, que diga, sí, vamos con esta. ¿Sí? Porque es la única que hay. Bueno, el PIT-CNT, si bien lo plantea como propuesta para el debate, para no decir es esto o nada, ha planteado que su propuesta es esta, en principio. Sí, y hay muchos sectores que dijimos, más allá de los detalles puntuales numéricos de 0,1 para este lado o para el otro, que estamos de acuerdo conceptualmente con el lineamiento y con la propuesta en términos de los objetivos que tiene y de cómo está construida conceptualmente. Varios sectores del Frente Amplio, varios senadores, varios diputados, se ha discutido muchísimo en comités de base la idea del tema del 1%. No hacían la dirección del Frente Amplio. Hay sectores que uno piensa en principio que quizá no estarían tan a favor, como el caso del PDC, que tuvo una convención nacional recientemente y que plantearon una declaración pública donde están afines a que se discuta y que se resuelva. O sea, que se discuta para que se resuelva. Sí. Capaz que no exactamente la misma propuesta del PIT-CNT, pero sí la idea de que el 1% aporte más es algo que se manifestaron de acuerdo. El propio Mario Vergara, que es un referente económico de los moderados del Frente Amplio, llamémosle, dijo que le parecía una propuesta razonable, que no cambiaba de manera radical la estructura tributaria, porque en realidad es una sobretasa sobre un impuesto que ya existe. Exacto. Y que entonces era algo que era... Y dijo, yo creo que el gobierno lo va a considerar. Pero ¿el gobierno quién es? Porque no es el Consejo de Ministros. Y sí, el Poder Ejecutivo. Es el presidente, es Odone. El presidente dijo porque que había incluso tenés Odone que sale y dice cosas distintas a Yamandú. El presidente dijo que estas discusiones hay que darlas sin ponerse el balde. Y Odone lo que dijo es, los gobiernos no se pueden amputar ningún instrumento, y él manifestó una posición política que es quizá distinta a la de que ahora se coloque un impuesto al patrimonio adicional a lo que ya existe y de lo que vino en el presupuesto. Pero no está cerrada la discusión. Odone no es el emperador del Uruguay, ni Orsi lo es, porque vivimos en una república, y el gobierno es el Poder Ejecutivo, y también existen distintos ámbitos donde se dan los debates políticos y se llevan adelante las propuestas, y no es inmutable. Yo creo que, estoy convencido que podemos convencer a los compañeros que estén más reacios a llevar adelante una propuesta de este tipo. Podemos intercambiar para que la propuesta quizá de síntesis sea distinta a la que plantea el PIT-CNT, mejor,
con algunas diferencias y que se lleve adelante. Yo aspiro a que la propuesta se transforme en algún momento no demasiado lejano, porque además el problema de la pobreza infantil es urgente. Ahora, los gurises crecen y... Esto se transforma en una política pública que sea al mismo tiempo que permita mover la aguja en términos de recaudación para el objetivo de la pobreza infantil y que al mismo tiempo no genere distorsiones desde el punto de vista del clima económico, que creo que no la generaría, porque la propuesta efectivamente es moderada. Sí, es un impuesto al patrimonio que es menor de otras tasas que existieron en este mismo país hace algunas décadas, puesto por partidos de derecha. O sea, es inferior. Seguramente lo que termine pagando el capital igual sea menos que lo que paga en otros países, porque esto hay que verlo en conjunto. Es el impuesto al patrimonio, pero son los impuestos a la renta, son las exoneraciones. Entonces, en Uruguay mucha gente muy rica, como son dueños de empresas que tienen exoneración de inversiones, capaz que pagan, con esta propuesta pagarían el 1% por acá, y en realidad tienen exoneraciones. O sea, en realidad lo pagamos por otro nosotros. lado, que la estamos pagando hoy. Entonces, esta propuesta es un avance en que paguen un poquito más los que más pueden, y creo que se tiene que discutir en esos términos y con los compañeros del gobierno también, aunque capaz que nos enoje a todos a priori o en un principio, que a veces los compañeros se cierren en banda y digan, bueno, no, es esto. Pero creo que no ha habido portazos, hay como cierta apertura a la discusión. A mí me han mandado mensajes un montón de compañeros de la bancada que no son de mi sector pidiéndome el documento, conversamos de estos temas, o sea... ¿La bancada del MP está ¿Sí? pronta para escuchar? Y creo que sí, incluso si uno mira un poco cuál es el ambiente en las bases del Frente Amplio, sacando los temas de manija, que a mí no me gustan, que a veces hay, pero en el ambiente sano de discusión de los comités de base es el tema que más ha estado en todo el año 2025, el tema de la discusión del 1%, de cómo hacer para generar más recursos para la pobreza infantil. Y bueno, creo que ahora hay una propuesta concreta sobre la mesa, no es palabra santa, pero es la que tenemos un poco que discutir, y está bueno que la discutamos y que la discutan los sectores políticos sin dramas, y también que se discuta la interna de los actores que están en el Poder Ejecutivo. Muy bien, Bruno, estamos en la hora. Nos habíamos comprometido, perdón, nos pasamos un poquito. Estamos impecables. ¿Venimos bien? Sí, impecable. Bien, pero tengo disfrutable ya. Pasó casi una hora, pero... ¿Venís bien? Volando, sí. Me alegro. Significa que eso va a ser una buena nota. Si la gente siente que pasó rápido, significa que hicimos las cosas bien. Gracias. Una vez tuve una charla con vos, que nos encontramos en el mundo real, fuera de esto del mundo digital, y... vos planteaste que las condiciones objetivas para la revolución ya están dadas, lo que falta es las condiciones subjetivas. Y lo planteas de una discusión económica que es, ya producimos como humanidad lo que necesitamos para nuestra propia felicidad pública. Y a mí me quedó siempre como en el cerebro eso, me hizo entender también bastante, incluso después cuando tuve que leer las posturas ambientalistas, esto de cuidarle el planeta, del buen vivir. ¿La izquierda está construyendo las condiciones subjetivas para la revolución? Y bueno, es una muy buena pregunta. No te sabría decir si sí o no. Creo que en Uruguay, bueno, la propia construcción del Frente Amplio, de las organizaciones unitarias a nivel social, va en esa dirección. Obviamente que hacerlo de esa manera capaz que es más lento. Venimos 50 años tratando de generar algunas transformaciones y capaz que... ayúdame. Sí, y capaz que todavía estamos en falta con eso, pero creo que ese debería ser el objetivo. Y yo, humildemente, trato de contribuir en esa dirección, en generar condiciones para transformaciones revolucionarias, que es transformaciones de fondo, básicamente. Cuando hablamos de revolución no es guerra civil o derramamiento de sangre o cortar cabezas, sino transformaciones radicales en las estructuras de poder, en las estructuras económicas, en las estructuras de estamentos sociales, digamos. Y en ese sentido, bueno... nuestra expresión política, la 1001, como expresión electoral del Partido Comunista, está en esa tarea, que es una tarea que hay que tomarla con mucha seriedad y por eso también sin apuros, ¿no? Aquello de no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Bueno, creo el pueblo uruguayo con sus características tomando mate, a veces tomando mate y tomando su tiempo para todo, pero creo que bueno, el Frente Amplio en sus gobiernos, si uno mira sobre todo
los primeros gobiernos que tuvieron un impulso transformador importante hicieron cosas que podríamos catalogar como revolucionarias, capaz que a la uruguaya, y creo que tenemos que ir a una nueva ofensiva en materia de construir esas transformaciones. Obviamente que el tema de la pobreza infantil es un debe que tenemos muy, muy notorio, que rompe los ojos, pero también hay otros aspectos que hacen a retrasos que tenemos importantísimos, ¿no? Incluso está este trabajo, esta nota de divulgación que hizo Fernando Esponda, que coloca un montón de indicadores distintos a los que usan habitualmente los economistas, que cuestionarían incluso la idea de que Uruguay en los últimos 30 años se desarrolló o avanzó hacia el desarrollo, que es lo que marcaría el PBI, el ingreso per cápita, y dice, bueno, tenemos más presos que hace 20 años, más gente con problemas de salud mental, más gente en calle. Más homicidios. Más homicidios y más suicidios, ¿no? O sea, indicadores que hablan del desarrollo humano en un sentido más amplio. Capaz que en promedio tenemos más plata para comprar cosas, pero en lo que hace a la vida más en un sentido esencial estamos peor. Y creo que tenemos una gran tarea en construir las condiciones para transformaciones que solucionen los temas económicos, que a veces son los que más directamente uno ve, pero también todos los temas que hacen a la convivencia, a la vida en sociedad, a la vida plena de la gente, que después la vive cada uno, pero es un tema colectivo en definitiva. Y bueno, es una tarea que es muy compleja, porque estamos en un país que a su vez está en una región, en un mundo que a veces pareciera que va para otro lado, para el hiperindividualismo, para el consumismo y estar como enloquecidos y tomando pastillas todo el día. Pero bueno, es la tarea que creo que hay que proponerse, ¿no? De hacer transformaciones de fondo, no solamente gobernar 5 años para mejorar un poquito alguna cosa, que a veces mejorar un poquito alguna cosa para alguien que está muy en el horno es muchísimo, pero también poder plantear una perspectiva de más largo aliento y bueno, y seguramente algunas de esas transformaciones que hay que plantearse hoy, ni siquiera nosotros dos que no somos tan viejos las vayamos a vivir, pero hay que plantearlas igual. Sí, yo estoy de acuerdo. Igual esto me mata la ansiedad de nuestra generación, ¿viste? Y además dijo Petro que nos quedan 30 años o se va todo mejor acá. Sí. Y nos invitó a la espada de Bolívar y acá me vienen a decir, vamos a discutir. Bueno, me tiene un poco ahí. Y eso tiene que ser discusiones de alto nivel y que los gobiernos se pongan también las pilas para... Y las izquierdas también, ¿sí? Porque las derechas vienen muy estructuraditas y alineaditas y la izquierda está tipo así flotando, pensándose. Sí. Está. Nada, esto me generó. Pero me parece bien, por lo menos, que haya gente que todavía piense que es posible cambiar el mundo. Posible y necesario, porque si no, eso también que decías ahora de la extinción del planeta es algo que capaz que hace 50 años no estaba en la preocupación de nadie y ahora lo está y está bien que lo esté. Entonces, sí, porque vamos a morir. Entonces, sin prisa, pero sin pausa, pero con un poco más de prisa que la que teníamos capaz cuando fundamos el Frente Amplio, por ejemplo. Me parece muy bien. Muchas gracias, Bruno. ¿Pasaste bien? Sí, muy bien. ¿Sí? La verdad que impecable y bueno, que se repita. Bueno, me gusta. Cuando ustedes digan, estamos acá. El año que viene capaz que estamos haciendo algunas novedades, entonces también pensando en nuevos formatos y capaz que te traemos... te estuviste debatiendo ya también en este espacio con otra gente. ¿Te gusta el debate? Sí. Bien. No he ido a tantas instancias de debate en medios de comunicación. Lo trae todos los días a debatir ahora. Te confieso por qué. Me cuesta los programas de noche, que son la mayoría de los debates son de noche, me cuestan más y... Estarías para una tertulia, pero estaría para una tertulia perfecta. Bueno, fui a algún programa de mañana, no formato debate, pero con algún legislador de alguno de los partidos de la derecha, que bueno, se termina transformando un poco en un contrapunto ahí. Y bueno, y el debate parlamentario, este año creo que el momento más interesante de trabajo fue la discusión del presupuesto en el plenario, porque si bien el presupuesto nos dejó gusto a poco, lo hablábamos hace un rato, permitió igual debatir algunas cuestiones de fondo con la derecha, algunas cuestiones vinculadas con cómo concebimos el tema de la desigualdad, el propio tema de los tributos generó un debate muy acalorado, por más que capaz que es menos que lo que nos hubiera gustado. Uh-huh. Pero bueno, eso fue un debate importante en el que estuvimos ahí como bancada 1001 y bueno, dimos batalla y bueno, siempre está bueno poder discutir con los que piensan distinto, a veces llegar a acuerdos y a veces por lo menos que queden explicitadas y fundamentadas las diferencias, es algo que está bueno.
Muy bien, muchas gracias Bruno por haber venido. A ustedes también agradecerles mucho. Y si estás planificando tus vacaciones, te recomiendo que te compres un aire acondicionado porque está el plan redondo de UTE que recibís 2.500 pesos de bonificación en tu factura con la compra de los electrodomésticos eficientes incluidos en el plan. Informate más en ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el plan redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Y a ustedes muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente acá en este espacio de tu casa que nos estás mirando en el celular, en el bondi, no sé dónde nos estás escuchando. Si te copamos, te puedes suscribir a este canal. ¿Cómo te puedes suscribir? Primero poniendo suscribir en el canal, literal, tipo es apretar suscribirse. Segundo, si querés además aportarle a que nosotros tengamos más posibilidad de hacer más cosas, puedes hacerlo a través del QR que está acá. Sí, puedes hacer un aporte por única vez, mensual. Y si no tenés plata, porque bueno, la vida es real y el 1% tiene el 40% de la riqueza que no te están entregando, lo que puedes hacer también es suscribirte, compartirlo con tus amigos, tus amigas, la gente que te conoces en un bar, la gente que trabaja, la gente de la milonga a la que vas a bailar milonga en este país. Lo puedes hacer y vas a encontrar varios contenidos, no solamente la entrevista del mal, sino también vas a estar encontrando contenido de Culturiza, que es el programa cultural que tenemos hermoso, maravilloso y encantador, además conducido con una gran persona como es Vale Alvariza. También tenemos Desorden Internacional y tenemos Juernes. Puedes ver los capítulos de Núcleo Delirante, nuestro primer proyecto de improvisación en streaming en América Latina. Y estamos pensando cómo seguir creciendo, que es posible cambiar un poco el mundo también. Agradecerles, como les decimos siempre, pórtense mal, cuídense bien, traten de hacer feliz a alguien y nosotros somos Desembarco, no somos neutrales, somos artistas.